Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 22 de diciembre de 2020, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se vacunó. Eso es un mensaje de confianza que le manda a la ciudadanía sobre el uso de la vacuna. Se puso la primera dosis el señor Joe Biden. Dura caída de las bolsas europeas. La situación no deja de estar grave. La parálisis del Reino Unido está bloqueado por aire con todo el mundo y está bloqueado el túnel que la une con Francia. No dejan llegar los camiones por temor a la nueva cepa del coronavirus. Las bolsas europeas caen, entonces el Eurostoxx, que es la medida de las bolsas europeas, cayó 2,74%. El petróleo también cayó, 2,77 el W, 2,58% el Brent. Colcap en Colombia cayó 3,44 a 1.377 puntos y Madrid cayó sensiblemente también. El segundo paquete de estímulo de los Estados Unidos ya fue aprobado y la última noticia es que los cheques van en camino. No se les olvide que esto es para Navidad, esto es para alimentar el consumo, esto es para salvar a mucha gente de una situación crítica en la época de Navidad, $600 por persona. Los cheques están en camino. El gobernador de California entró en cuarentena. No hay mayores detalles sobre el particular. La situación de California es crítica. Los hospitales ya no dan abasto. En la zona de Los Ángeles la gente está tirada en el piso, como en cualquier Haití. Esa es la situación de California en este momento, con el gobernador en cuarentena. La muerte del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta. Fue a Puerto Vallarta de vacaciones, allá lo estaban esperando, entró al baño, se separó de sus escoltas y allá lo asesinaron. La situación de inseguridad de México por el narcotráfico es sencillamente pavorosa. Y no es mucho mejor la situación desde el punto de vista médico. El señor AMLO, que no sabía si los tapabocas servían o no servían y cómo se ponían, ya ha debido entender que la situación es crítica. Hay muchas medidas restrictivas para esta Navidad y para este fin de año en la Ciudad de México y en el país en general. Hay preocupación en Colombia por posible saqueo del galeón San José. Cada cierto tiempo viene otra vez el cuento del galeón San José. El gobierno dice que va a manejar eso con mucho cuidado. Hay unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que precisan cuáles son las coordenadas, porque están diciendo que el galeón San José está a salvo porque nadie sabe dónde está. Todo el mundo sabe dónde está. Lo han dicho en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, lo han dicho 1.000.000 de veces. Ojalá no se presente un saqueo mientras el gobierno encuentra qué es lo que va a hacer con ese patrimonio cultural y patrimonio también material que tiene Colombia. Ahora se está hablando de muchos galeones que estarían hundidos y que muchos de ellos podrían tener cargas no similares en cantidad, pero sí mucha carga patrimonial y mucha carga en dinero, en oro, hundida en el océano. El coronavirus llegó a la Antártida, queridos amigos. Chile ha denunciado que en un centro que tiene en la Antártida, para mantener la soberanía en ese lugar, hay coronavirus. Y ahí sí,
que Dios los tenga de su mano, porque las posibilidades de un traslado, de una atención médica adecuada, son muy limitadas. Toque de queda y ley seca en Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá, pico y cédula. El país entró en una situación crítica para esta Navidad y para este Año Nuevo. Vamos a ver todo eso cómo se refleja en la actividad comercial, en la actividad económica, que se estaba esperando mostrara señales de reactivación en este momento. Cambiamos de tema. La conjunción entre Júpiter y Saturno, supongo que ustedes la verían ayer. Se veían hermosas ese par de estrellas que a veces coincidían y a veces se separaban en el firmamento. Cayó el precio del petróleo sensiblemente, ya lo dijimos, subió un poco el precio del dólar, pero de todas maneras recuerden que el dólar llegó a estar muy por encima de lo que está, llegó a estar a 4.000 pesos y está a 3.440. Ha sido una caída enorme para facilitar el contrabando, para golpear a los exportadores y todo eso como resultado de los créditos que está tomando el gobierno. Tiene inundado el mercado de dólares, más el dinero del narcotráfico, que ese no falta. Esa es la razón para que el dólar esté barato en un país que no exporta, en un país que no está recibiendo inversión extranjera significativa, en un país que sigue importando porque necesita importar para sobrevivir. Y sin embargo, el dólar está muy barato. En Rusia, récord de coronavirus, 29.300 contagios denunciados en el día de ayer. Usted sabe que con ciertos países uno suspende el juicio respecto a las estadísticas y a las noticias, pero Rusia casi 30.000 contagios. En San Petersburgo se acabaron las UCIs. La situación en Rusia es delicadísima y por eso Vladimir Putin metió en al que no se puede llegar sino en él, con desinfección previa, cuarentena previa. Putin se las trae. No fue muy cuidadoso con este tema y ahí está con su vacuna, el Sputnik 5, que está en negociaciones con AstraZeneca, se dice, para producir una vacuna todavía más eficaz. La situación en Rusia es muy delicada. Dicen los entendidos que es imposible que haya Brexit a tiempo. Ya el tiempo del Brexit se superó, pero hay la esperanza de que llegue un Brexit por fuera del tiempo que estaba fijado, pero suficiente para poder encarar este nuevo año en condiciones tales que el Reino Unido y que la Unión Europea puedan saber qué pasó finalmente con las negociaciones para que el Reino Unido se separe de la Unión Europea. El señor Barr, fiscal de los Estados Unidos, dijo que no había encontrado mérito ninguno para procesar al hijo de Joe Biden. Recuerden ustedes que fue acusado de tráfico de influencias, especialmente en Ucrania y en China, y que no había merecimiento tampoco ninguno para investigar las 40 denuncias que se han interpuesto contra la legalidad de las elecciones en los Estados Unidos. Barr, fuerte amigo del presidente Trump. Viene una nueva tormenta invernal. La primera fue en la costa este de los Estados Unidos. Esta tiene sentido oeste-este. Una terrible tormenta invernal va a azotar a los Estados Unidos en estos próximos días. Navidad con COVID y con tormenta. Nueva cepa podría ser entre 50 y 70% más transmisible que la cepa del coronavirus. Estos son unos estudios que se hacen por computador. No hay todavía pruebas clínicas sobre el particular. Fue retirada del Capitolio la imagen, la estatua del general Robert Lee. Lo pidió el estado de Virginia, fue concedido y se retirará. Uno de los grandes generales en la Guerra Civil Americana a nombre de los confederados, es decir, del derrotado sur esclavista.
Disparados misiles en Irak contra zona verde. En la capital del Irak hay una zona muy hermosa que es la zona verde donde está la embajada americana. Ya volvieron a caer misiles sobre esa zona verde y alguno produjo algunos daños en la embajada de los Estados Unidos. Lo de México lo mencionaban, produjo cifras para no afectar compras navideñas. Ese es un denuncio muy grave que están haciendo algunos medios de comunicación, que las cifras que dio México a comienzos de diciembre fueron cifras falsas para que la gente no se retrajera y para que no se cayeran las ventas navideñas. En este momento están admitiendo un 85% de ocupación de las camas de UCI. La Unión Europea aprobó al fin la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer, que ya se está aplicando en los Estados Unidos y en otros lugares, apenas acaba de ser aprobada por la Unión Europea. El coronavirus en Colombia, ayer, bajó de los 2 últimos días. Recuerden que antier estuvo en 14.000. El viernes estuvo en 14.000, ayer estuvo en 11.000 largos, ahora está en más de 10.000 y 205 fallecidos. María Claudia Daza, asistente del presidente Álvaro Uribe, en silencio en el Consejo Nacional Electoral sobre ñeñe política. La interrogaron y ella hizo uso del derecho de no contestar las preguntas que se le hacían. Nadie volvió a hablar sobre el salario mínimo en Colombia. La negociación está estancada. Eso va para un decreto del gobierno nacional. ¿Cómo será ese decreto? Válganos Dios. Conciliación entre las empresas públicas de Medellín y contratistas. Se dicen que está listo y que hay un acuerdo entre las dos partes para cobrar el seguro de Mapfre, lo que supone que las empresas públicas de Medellín van a liberar de responsabilidad a los contratistas de la obra. Eso sería probablemente sensato, pero seguramente demoledor para la imagen del alcalde Daniel Quintero. Y hoy en la historia comienza el caso Dreyfus, un caso que conmovió a Francia y al mundo entero, de lo que quedó una obra maestra de la literatura universal. El Yo acuso de Emilio Solá, escrito en defensa del capitán Dreyfus, que no fue traidor a la patria como se dijo, sino que lo que hubo fue una conspiración antisemita en Francia en aquella época de finales del siglo XIX. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y como siempre los invitamos a sintonizarnos en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co y originamos esta señal desde Radio Red de RCN. Usted puede sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá y se enlaza con nuestra señal, la señal de Radio Sabana de Sincelejo, a través de los 1370 AM. El contenido de La Hora de la Verdad ahora está disponible en 9 plataformas de podcast. Nuestros oyentes nos escuchan en diferido, principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. En estas plataformas y en su plataforma favorita podrá encontrar todo el contenido de La Hora de la Verdad dividido en secciones, el editorial, al oído o en la historia, todas las entrevistas, así que si no se han suscrito, no dejen de hacerlo. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad. O también pueden hacerlo a través de Instagram. Nuestra cuenta en Instagram, @La Hora de la Verdad Oficial, o a través de Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana, 14 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Saludemos la mañana. Cristina Londoño, desde los Estados Unidos. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Fue al filo de la medianoche que el Senado de los Estados Unidos finalmente aprobó el segundo paquete de estímulo para los estadounidenses durante la pandemia. El paquete de estímulo va a incluir cheques directos de $600 para los adultos estadounidenses y esta vez también de $600 por cada niño que viva en la familia. Solamente falta la firma del presidente Donald Trump para que estos cheques salgan en camino. Se espera que el primero podría llegar en 1 o 2 semanas y obviamente llegará más rápido a los estadounidenses que tengan cuentas de depósito directo. Este plan de estímulo es de $900 mil millones, menos de la mitad del primero que se aprobó, pero como sabemos este había estado enredado en una batalla campal en el Congreso entre republicanos y demócratas. Y por primera vez les podemos decir que este paquete incluye o corrige una injusticia histórica, y es que el primer plan de estímulo había dejado por fuera a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos que tenían familiares indocumentados. Esta vez los demócratas pusieron el grito en el cielo y nosotros en Telemundo pudimos entrevistar en exclusiva al senador republicano Marco Rubio, y cuando le contamos lo que estaba pasando dijo inmediatamente que iba a intervenir. Pues ahora tenemos también cheques para los estadounidenses que por haber tenido familia indocumentada habían sido castigados y se habían quedado por fuera de este beneficio. Y esta corrección va a ser también retroactiva. Quiere decir que los estadounidenses, los residentes que por tener familiares sin papeles se quedaron por fuera del primer estímulo, pues van a recibir ese dinero de manera retroactiva. Según oficinas congresionales nos dijeron, pues este dinero lo podrán tramitar por medio de sus impuestos. Este plan de estímulo incluye muchísimo más. También una nueva ronda de cheques de protección de salarios para los pequeños negocios. Estos son préstamos a pequeños negocios para que sigan operando, para que les sigan pagando a sus empleados, así no estén trabajando, para que no cierren el negocio y pues para evitar mayores pérdidas. Hemos entrevistado a dueños de negocios que ya estaban al borde de tener que cerrar las puertas y de ellos dependían 10 familias más. Bueno, pues estos préstamos, que son además préstamos que si mantienen el negocio abierto no tienen que pagar o no tienen que reembolsar después, pues vienen también para los pequeños negocios. Vienen también $25 mil millones a nivel nacional de ayuda para las personas que no pueden pagar la renta, que no tienen con qué pagar la renta. Se van a incluir planes de asistencia y una cifra de $80 mil millones también para la educación, para las escuelas y las universidades que también han pasado tan mal en estos tiempos y han tenido que hacer tantos ajustes para seguir operando. Y parte de este dinero, $70 mil millones, es crucial porque es dinero para la distribución de las vacunas. Sabemos que en este momento tenemos 2 vacunas siendo distribuidas a los estadounidenses, la vacuna de Pfizer-BioNTech y también está la vacuna de Moderna. Falta el último trámite, la firma del presidente Donald Trump y sale este plan de estímulo de emergencia. Ya se había postergado 2 veces, ya habían tenido que aprobar 2 presupuestos de emergencia para que el gobierno siguiera operando antes de que se pusieran de acuerdo demócratas y republicanos sobre este plan. Los demócratas dicen que no es suficiente, que es simplemente una cuota inicial en comparación con el plan de estímulo que piensa adelantar Joe Biden, pero esto va a depender de la mayoría en el Senado, porque si la mayoría, los republicanos, mantienen su mayoría en el Senado, pues va a tener que debatir exactamente de la misma manera que se debatió hasta ahora para
aprobar este plan de estímulo porque le sería bloqueado en el Senado. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. La situación en los Estados Unidos, el plan de ayuda económica, $600 por persona y ayuda para los pequeños negocios. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Colombia registró ayer 10.845 nuevos casos de SARS-CoV-2, el virus que causa la infección de COVID-19 y que dejó ayer también un saldo de 205 personas fallecidas. Y a pesar de que bajó en algo la cifra de contagios ayer, aún se mantiene por encima de las 10.000 personas diarias, algo que ha sido tendencia desde la semana pasada y lo que por supuesto tiene las alarmas encendidas en las autoridades y en la sociedad civil en general, y a los mandatarios locales adoptando nuevas medidas y pues más restrictivas medidas que las que estaban en vigencia, como por ejemplo toques de queda. Esto previendo las celebraciones de Navidad, toques de queda que en principio se habían anunciado, pero que ahora pues han sido extendidos en sus horarios y en su cobertura territorial para el 24, para el 25 de diciembre, así como para el 31 de diciembre y para el 1 de enero. Departamentos como Antioquia han fortalecido bastante estas medidas que obviamente afectarán las celebraciones navideñas, porque el llamado es para que la gente se quede en casa con su núcleo familiar y no salga a otros hogares a contagiarse o a contagiar a otras personas, a sus seres queridos en medio de las celebraciones. Entre tanto, gobernadores como el del Tolima le piden a los colombianos no ir de vacaciones en esta temporada a ese departamento, dada la crítica situación que enfrenta el Tolima en materia de coronavirus y de ocupación de unidades de cuidados intensivos. La situación no es muy distinta en el Meta, no es muy distinta en Santander y bueno, en la capital del país la situación es de mucha confusión. Tras la implementación desde el día de ayer del pico y cédula. De nuevo llega el pico y cédula a Bogotá, un pico y cédula que cogió de imprevistos a muchos que no entendían cómo funciona esta medida, que pues ya se encuentra vigente, afectando además de manera profunda al comercio formal, al comercio que tributa, al que está organizado, al que tiene en vigencia sus protocolos de bioseguridad. No afecta para nada a esa medida del pico y cédula al comercio informal, en donde, dice además la alcaldesa de Bogotá, Nayib López, no se da la propagación del virus como sí en los centros comerciales de Chapinero, Suba y Usaquén. Lo ha dicho la alcaldesa, por supuesto, sin presentar evidencia científica alguna de ello, mientras que las imágenes que llegan, por ejemplo, de San Victorino con inmensas aglomeraciones no dejan de sorprender, pero eso del pico y cédula por allá no pegó. Y a propósito de Bogotá, se conoció un nuevo avance del estudio de cero prevalencia en el país. Este es el estudio que a través de exámenes de sangre aleatorios busca cuántas personas ya tienen anticuerpos contra el COVID-19, lo cual indica que ya han estado expuestas al virus y han logrado algo de inmunidad. En la capital del país el resultado es del 26%, es decir, alrededor de 2,5 millones de personas han estado ya infectadas con COVID-19. En Colombia el resultado total es de 4,6 millones de personas infectadas, según las estimaciones entregadas por las autoridades. En donde más contagios se han registrado, según este estudio de cero prevalencia, es en la ciudad de Leticia, capital del Amazonas, con un 60% de positividad en el estudio de cero prevalencia. Le sigue Montería con un 59% y Barranquilla con un 55%. De las que menos registra está Bucaramanga con un 28%. Y entre tanto, pues sigue la mirada puesta en el Reino Unido, la situación con esta nueva y más agresiva cepa que ha puesto, por supuesto, al mundo entero a cerrar fronteras con el Reino Unido. Y esto obviamente ha reavivado el debate sobre la necesidad de la prueba PCR para los viajeros que llegan al país. El ministro de Salud dice que aún no se va a implementar y no se va a pedir esa prueba PCR. Desde agremiaciones como la NATO dicen que esto ha generado esta situación y la decisión del juez que ha ordenado que se pida de nuevo esta prueba ha generado una inseguridad jurídica que ha llevado a muchas cancelaciones de viajes a nuestro país. Es la situación, es el panorama
en general con el que amanece Colombia en el marco de la pandemia del COVID-19. Bien, COVID-19 en Colombia, cifras altísimas. Recuerden que Italia entró en crisis la primera vez con promedios de 10.000 contagiados por día. Aquí llevamos 3 días con 14.000, con 12.000, con casi 11.000 de ayer, de manera que la situación no es para reír, como muchos alcaldes lo reconocen, porque todo esto se refleja en los hospitales y en las UCIs, en las unidades de cuidado intensivo. Ahí es donde se ve el final de la historia. Y los contagiados de hoy no van hoy a la UCI. Eso espera unos días porque el coronavirus se desarrolla unos días después. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hace 2 semanas dábamos cuenta en la Hora de la Verdad de unas declaraciones del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que anticipaba la inminente llegada de la fumigación aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca para principios del mes de enero. Pero ahora tenemos declaraciones del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, donde queda claro que el tema puede seguir durmiendo el sueño de los justos. De acuerdo con el ministro Carlos Holmes Trujillo, el Gobierno Nacional tiene listos los requisitos fijados por la Corte Constitucional para dar inicio con el proceso de aspersión aérea en el territorio colombiano con el fin de continuar con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, aclaró que aún no se tiene la fecha estipulada para el inicio de la aspersión aérea, pues depende, dice el ministro, de la aprobación de la Corte Constitucional para que se avance en el proceso. Asunto que me parece bien extraño, pues las Cortes, hasta donde nos enseñaron en la Facultad de Derecho, se pronuncian a través de autos o sentencias y con base en procesos que lleven en sus despachos, no para dar dictámenes o conceptos sobre asuntos que ya son cosa juzgada. Pero bueno, aquí pasa de todo en las Cortes de los Milagros, como usted tantas veces lo ha dicho. Vamos cumpliendo con todos los requisitos que fueron fijados por la Corte Constitucional y con los requisitos que están definidos en nuestra legislación ambiental. Todos estos pasos se han venido dando, todas las decisiones que ha tomado el Poder Judicial en virtud de recursos que han sido presentados por las comunidades se han atendido, con lo cual vamos avanzando en este proceso, ha manifestado el doctor Carlos Holmes Trujillo. Lo grave es que, como lo contábamos ayer, algunas de las audiencias públicas en departamentos como por ejemplo el del Caquetá, con los cultivadores de coca, están frenadas porque ahora los cocaleros dicen que por la COVID-19 no están dadas las condiciones para que haya la participación necesaria de todos los campesinos que cultivan coca y que no pueden ir a esas jornadas de sensibilización para la sustitución de cultivo y erradicación de coca. Quisiera recordar un dato, doctor Fernando, y un dato que le debiera servir mucho a los señores de la Corte Constitucional, que son los garantes de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida. De acuerdo con información oficial que tiene el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, entre los años 2009 y 2019, 135 hombres de nuestras Fuerzas Armadas perdieron la vida en labores de erradicación de cultivos ilícitos. Me refiero, evidentemente, a soldados que han perdido la vida arrancando matas de coca. Entre los años 2009 y 2019, como resultado de las labores de erradicación, resultaron heridos 665 hombres de las Fuerzas Armadas, heridas causadas por francotiradores y minas antipersona instaladas por los terroristas que protegen los cultivos de coca. Y es que, doctor Fernando, esta noticia de no tener certeza para arrancar la fumigación aérea es grave, porque a diferencia del uso del glifosato, arrancar matas de coca sí mata a nuestros hombres de la fuerza pública y a los erradicadores. Mata a tanta gente, Demar, mata a tanta gente la coca, en las ciudades, en los campos, no solamente en los sitios de cultivo, en los sitios de consumo, las famosas ollas, la ciudad entera, las ciudades, los pueblos de Colombia golpeados por la maldita cocaína. Jair Peña. Buenos días, doctor Fernando, a usted, a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Mi noticia de hoy tiene que ver con geopolítica, y es que allá en el corazón de Asia, en Afganistán, lejos de todos los lentes que se ha robado la pandemia del coronavirus, la situación de orden público es alarmante. De acuerdo con la misión de la ONU en la República Islámica, nada más entre enero y septiembre de este año han muerto al menos 2.100 civiles, mientras que 3.800 han resultado heridos. Ayer, por ejemplo, al oeste de Kabul, la explosión de un carrobomba dejó sin vida a 8 personas y a 15 más heridas. Esto apenas un par de días después de que los talibanes hicieran explotar una moto en un culto religioso en Ghazni, cegando la vida de 15 niños.
y dejando heridos a 20 más. Recordemos que Afganistán, como Colombia, padece una guerra de guerrillas que, aunque con características distintas, ya que allá los motivos son sobre todo de carácter étnico y religioso, han dejado efectos similares en cuanto a la pérdida de vidas humanas y la inestabilidad política que han desatado. Y es que en Afganistán convergen grupos fundamentalistas islámicos como los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico, también conocido como ISIS. Este recrudecimiento de la violencia en el país asiático se da en medio del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de retirar un número importante de las tropas americanas de Afganistán e Irak, pasando de un contingente de 5.000 efectivos a uno de apenas 2.500. Quienes se encontraban apostados allá, y ustedes lo recordarán, desde la administración del republicano George Bush, cuando le declaró la guerra al yihadismo luego del ataque a las Torres Gemelas ese fatídico 11 de septiembre. Trump, como todo mandatario, ha tenido sus luces y sus sombras. Luces como el histórico acuerdo entre Israel, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Y sombras, a mi juicio, como este anticipado retiro de las tropas de Afganistán, que no significa un logro para los Estados Unidos como lo afirman algunos voceros de la actual administración en el Pentágono. Pues la región está hecha un polvorín y todo se viene dando para el ascenso de los talibanes al poder en Kabul. Sin duda uno de los grandes retos que deberá afrontar Joe Biden, de acuerdo y de darse su transición al poder, será recobrar ese papel protagónico que ha tenido los Estados Unidos a lo largo del globo y volver a ser ese policía del mundo, principalmente, precisamente allá en Asia Central, en el área de influencia de la potencia emergente que es China, donde se están dando los grandes conflictos, por ejemplo el de Azerbaiyán y Armenia, la represión china a los uigures o la guerra interna de Afganistán. La pregunta es si podrá hacerlo, o más bien si lo hará, ya que sus aliados más prominentes son del ala izquierdista del Partido Demócrata, como su fórmula Kamala Harris y la congresista Nancy Pelosi, lejos de los más moderados Bill y Hillary Clinton, que se podría decir son la derecha de la izquierda norteamericana, y de los llamados halcones, esos asesores de la política exterior norteamericana mucho más militaristas e intervencionistas que los socialistas de los que ha decidido rodearse. Muy bien, y en un minuto estaremos con José Miguel Santamaría, político, empresario, líder de la revocatoria contra Claudia Nayibe López. En un minuto José Miguel Santamaría estará con nosotros en la Hora de la Verdad. El Banco Agrario apoya al campo colombiano para que nunca cierre sus puertas. 6 de la mañana, 33 minutos. En el Banco Agrario apoyamos al campo colombiano para que nunca cierre sus puertas. Porque estamos comprometidos con la reactivación económica. Y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado 889.000 millones de pesos a medianos productores. 28% más que en 2019. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera.